Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En este capítulo hablamos con José Sánchez Fallos. Él es asociado principal en el despacho Uría Menéndez, en concreto en el Departamento de Derecho Marítimo. Y con él vamos a tratar un tema muy interesante y que todavía no hemos tratado en estos capítulos, como es la hipoteca naval. José, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Encantado de estar por aquí. Pues nada, mira José, yo sé que tú eres un experto y además en su momento leí un artículo tuyo muy interesante en la revista Derecho del Transporte sobre hipoteca naval y por eso quería que hablásemos hoy brevemente sobre este tema. Y en concreto tenía unas cuantas preguntas que quería hacerte y pues de las cuales me gustaría saber un poco a ver qué es lo que tú nos quieres contar. En primer lugar, me gustaría saber cuál es la función y la relevancia de la hipoteca naval en el contexto empresarial actual. Gracias de nuevo, Juan Pablo, por invitarme al podcast y te confieso que soy seguidor y además que me invites para hablar de un tema que me parece muy interesante, que además, como dices, escribí junto con mi compañera Luz sobre este tema hace unos años y que además me parece que es absolutamente fundamental pues, para desarrollar con éxito cualquier actividad empresarial hoy en día, es el acceso a la financiación, ¿no? Y entonces el mundo marítimo pues no es ajeno a esta realidad y la otra cara de la moneda de todo esto es la mayor o menor seguridad que se le pueda dar a quienes estén dispuestos a prestar pues, esta financiación. Y pues aquí, básicamente, aunque parezca una obviedad, pues los acreedores no se conforman con ese recurso al patrimonio del deudor que les confiere el 1911 del Código Civil, ¿no? Esa responsabilidad patrimonial universal del deudor, y lo que buscan es un refuerzo adicional a su crédito, y es aquí donde el derecho de garantías pues, se constituye como pilar esencial o fundamental, y concretamente la hipoteca naval en el mundo marítimo pues, es la garantía protagonista. Entonces, desde la perspectiva del acreedor, básicamente las garantías, o mejor dicho, las garantías reales cumplen una doble función, podría decirse. Por un lado tenemos una función ofensiva, que básicamente con lo que se busca con la garantía es sujetar un bien o un derecho concreto al pago de la deuda garantizada y que pueda ejecutarse en caso de incumplimiento. Y por otro lado tenemos lo que podríamos decir como función defensiva, que básicamente es blindar ese activo que se ha dado en garantía del ataque de otros acreedores, ¿no? ¿Y cómo se consigue ese blindaje, esa especial protección? Pues, entre otras cuestiones, gracias a la preferencia que concede el derecho de hipoteca pues, a ese acreedor, aunque sabemos que hay otros acreedores que por imperativo legal o porque así se les ha reconocido legalmente puedan tener preferencia frente al acreedor, ¿no? Por ejemplo, los créditos marítimos privilegiados eh, contemplados en el convenio del 93 sobre hipoteca naval y créditos marítimos. Pero eso desde la perspectiva del acreedor. Entonces, si vamos al lado del deudor, ¿qué función cumple la garantía? Pues básicamente es un instrumento que le permite beneficiarse de unas condiciones para esa financiación que de otro modo pues quizá hubieran sido más onerosas si no se hubieran prestado garantías. Entonces, es ese instrumento que ofrece el deudor a su acreedor y que el acreedor, pues en última instancia, lo que hace es reducir su riesgo para con ese deudor y colocarle en una posición pues mejor o más fácil para ofrecer términos más beneficiosos. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de interés que aplicaría una financiación garantizada, pues es más bajo del que aplicaría con carácter general una financiación que no cuenta con garantías. Si todo esto lo unimos al hecho de que, centrándonos quizá más en la construcción de buques nuevos, la financiación externa que se requiere para este tipo de operaciones, como apunta algún estudio y como estamos viendo en la práctica, suele rondar un 80%. O sea, es decir, un 80% del valor del buque viene de financiación externa. Entonces, aquí fácilmente podemos comprender la finalidad absolutamente esencial que cumple la garantía y en concreto la hipoteca naval pues para astilleros y armadores. Pero en cualquier caso, Juan Pablo, yo creo que al menos de pasada, si dedicaste algún espacio en alguno de los episodios del podcast a hablar de la hipoteca naval, quizá para un repaso más general, ¿no? Sobre cómo está regulada en los artículos 126 y siguientes, y quizá podemos aprovechar ahora para hacer zoom en alguna cuestión más Sí, sí. concreta, ¿no? De esta garantía. Sí, en este sentido, sí, efectivamente. Pasé por encima en ella en algún capítulo, pero vamos, muy de pasada, no con la profundidad, desde luego, con la que tú nos puedes hablar. En este sentido, y como dices tú haciendo zoom, te quería preguntar cómo es el proceso de constituir una hipoteca naval. Vale, pues el proceso de constitución de la hipoteca naval se inicia con un contrato celebrado por escrito y que debe tener un contenido mínimo. Entonces se habla así de la hipoteca naval como contrato en su esfera contractual y como todo contrato, pues el contrato de hipoteca naval requiere de la concurrencia pues de los requisitos esenciales del 1261 del Código Civil, que son consentimiento, objeto y causa.
Si pasamos más un poco a los elementos del contrato de hipoteca naval y sin querer ser muy teórico o muy técnico, pues a mí me gusta dividirlos en subjetivos, objetivos y formales. Los subjetivos básicamente es las partes del contrato de hipoteca naval, quienes están ahí en ese contrato, pues por un lado tenemos al acreedor hipotecario, que suele ser un banco o un conjunto de bancos, aunque no necesariamente un banco. De hecho, en las financiaciones en las que los financiadores son extranjeros, estamos viendo cada vez más, por supuesto, a bancos nacionales o internacionales, pero también a otro tipo de instituciones financieras. Tenemos a fondos de deuda, tenemos fondos de pensiones, tenemos también fondos de direct lending. O sea, tenemos un espectro de financiadores pues muy variado. Y en el lado del hipotecante, que es la otra parte del contrato de hipoteca, pues básicamente tenemos al deudor, que puede ser o puede no serlo, puede ser el deudor o no de la obligación garantizada, porque la hipoteca puede constituirse en garantía de obligaciones ajenas. Y aquí quienes están, pues básicamente astilleros y armadores. Armadores entendidos en el sentido coloquial, ¿vale? No en el jurídico, porque la hipoteca debe constituirse por el propietario. Y por último, en cuanto a los elementos formales, y quizá donde aquí hay alguna particularidad propia de la hipoteca naval que se diferencia de otro tipo de hipotecas, como la inmobiliaria o la hipoteca mobiliaria sobre otros activos, y es que aunque debe constar por escrito, y eso es regla común para todas, el soporte documental para la hipoteca naval no se exige que sea la escritura pública, que es la escritura sí que se exige para las otras hipotecas, pero para la hipoteca naval no es requisito indispensable. De hecho, la propia ley de navegación marítima, junto a la escritura, admite la póliza intervenida por notario. La principal ventaja de esto es que te evitas el impuesto de actos jurídicos documentados, que de otra forma sí que se devengaría con la escritura pública. Y junto con la escritura y la póliza, la ley también permite el otorgamiento de un contrato de hipoteca naval incluso en documento privado, sin intervención de ningún notario. En la práctica, al menos en mi experiencia, lo que sí que veo es que la hipoteca se constituye en póliza notarial, intervenida ante notario. Alguna vez hemos visto hipotecas constituidas en documento privado. Y respecto a esto último, yo sí que es importante recordar que aunque sea documento privado y aunque no haya pasado por ningún notario, el documento privado inscrito en el registro de bienes muebles es título ejecutivo a los efectos de la ley de enjuiciamiento civil. No es uno de los que estén previstos en el 517, ¿no? Que es el donde recoge el listado de títulos ejecutivos, pero la ley sí que lo eleva a título ejecutivo. Ese documento privado de hipoteca naval inscrito es a estos efectos título ejecutivo. Y esto pues muchas veces o no es, es desconocido por quien no está muy familiarizado con nuestro mundo, ¿no? Entonces, una vez analizado el contrato de hipoteca naval, podemos hablar sobre la hipoteca naval como derecho real, como derecho real de garantía. Entonces, aquí yo creo que podemos centrarnos en cuáles son los pasos que se siguen en la práctica para la constitución de esta garantía. Lo primero, como hemos dicho, es la celebración de un contrato por escrito, y aquí lo importante y lo fundamental es entender que el contrato de hipoteca naval no lleva aparejado el nacimiento del derecho real de garantía. Y esto nos lo preguntan mucho, sobre todo financiadores extranjeros que no están familiarizados con nuestro derecho de garantías y nos dicen, vale, hemos estado aquí esta mañana en la notaría, hemos firmado el contrato de hipoteca naval, pero ¿soy desde este momento ya un acreedor garantizado? ¿Tengo una hipoteca naval constituida a mi favor? Y aquí la respuesta es no, todavía hace falta algo más. Falta la pata registral. Pata registral que se inicia con el asiento de presentación, que es absolutamente fundamental. Aquí en la práctica lo que tratamos de conseguir es hacer coincidir la firma del contrato con el asiento, que todo suceda en el mismo día y que además entre una cosa y la otra haya el menor espacio temporal posible. Para ello lo que se habla con los notarios y es algo que hay que en la práctica tramitar con algo de antelación es avisarle de que ese mismo día, una vez otorgada la póliza de hipoteca, pues cause asiento de presentación a través de medios telemáticos para que ese mismo día pues tengamos el asiento de presentación hecho. Y el asiento de presentación es fundamental por los motivos que vamos a ver en unos minutos, pero si se hace por medios telemáticos, como se suele hacer en la práctica, no hay que olvidar que luego hay que enviar el original al registro de bienes muebles donde vaya a inscribirse la hipoteca y, por tanto, pues la póliza intervenida notarialmente debe presentarse físicamente en el registro. ¿Para qué? Pues para iniciar el siguiente paso del proceso de constitución, que es lo que podemos llamar el periodo de calificación registral. Una vez que ese contrato de hipoteca se ha presentado al registro, el registrador al cargo de la inscripción, pues lo que hace es verificar el contrato, examinar que tiene todos los requisitos, el contenido mínimo y que cumple en definitiva
los requisitos legalmente exigibles para la inscribilidad del documento, y si todo eso es correcto y no hay ningún defecto, lo que hace el registrador al final del proceso es inscribir. La inscripción, para la inscripción tienen un plazo de 15 días hábiles, no tienen por qué agotarlo, depende un poco de la carga de trabajo que tenga el registro, y además pueden excederse si hubiera alguna causa justificada. En mi experiencia, pues no siempre lo agotan, ¿no? Es verdad que no siempre con la celeridad que uno quisiera, pero tampoco son los 15 días hábiles en todos los casos. Entonces, ¿qué ocurre con la inscripción? Pues ahora ya sí, la hipoteca como derecho real de garantía aparece, ya tenemos el derecho, la hipoteca como derecho real de garantía, y si volvemos al ejemplo de esa pregunta que nos hacía el acreedor aquel día en la notaría, nos vuelve y nos dice, vale, ya han pasado 15 días, ya tenemos la inscripción, me la acabas de confirmar, entonces ya sí soy acreedor garantizado. Y aquí la respuesta ahora sí es afirmativa. Y a partir de ese momento, desde la inscripción, existe el derecho real de garantía, ya eres un acreedor garantizado, y a esta pregunta le sigue otra, pero ¿desde cuándo? ¿Desde hoy que me estás confirmando la inscripción o desde aquel día de la firma en la que presentamos la escritura, presentamos la póliza o el contrato al registro? Y la respuesta es entender que el asiento de presentación es lo fundamental. ¿Por qué? Porque la inscripción, los efectos de la inscripción se retrotraen al propio momento de la presentación. Es decir, la hipoteca nace con la inscripción, pero sus efectos rebobinan hacia atrás y vuelven al momento del asiento de presentación. Por eso es fundamental intentar que la firma del contrato y el asiento de presentación pues sucedan lo más rápido posible y que no haya mucho tiempo entre una y otra. Y eso sería un poco el proceso estándar de constitución de una hipoteca en general. Pero si además esa hipoteca se va a constituir sobre un buque en construcción, algo que sucede con mucha frecuencia, hay que tener en cuenta otro requisito, y es que para que pueda inscribirse esa hipoteca sobre un buque en construcción, ha de haberse invertido al menos un tercio del valor total en que se haya presupuestado el casco. Es decir, es un requisito adicional que hay que tener en cuenta. Pero en resumen, con la inscripción aparece el derecho real de garantía, y junto a esa garantía pues le acompañan los atributos propios de cualquier derecho real, como pueden ser la accesoriedad, la repersecutoriedad, la especialidad, la preferencia, en fin, las características propias de los derechos reales de garantía. Y una vez que la garantía, la hipoteca está constituida perfectamente, el buque empieza su vida, pero en algún momento puede suceder que el deudor de la garantía pues entre en default, empiece a no pagar las cuotas que se hayan pactado, etcétera, y el acreedor se vea obligado a ejecutar su derecho, ¿no? Te quería preguntar aquí cómo es, si nos puedes dar algún apunte sobre cómo es este proceso de ejecución. Vale, pues en la práctica la ejecución de la hipoteca es una de las cuestiones más complejas que hay, porque se abre todo un abanico de particularidades que hay que tenerse en cuenta a la hora de ejecutar. A diferencia de una hipoteca inmobiliaria, por ejemplo, en la que la hipoteca está constituida sobre un bien inmueble, que es un bien raíz, que no se mueve, en la hipoteca naval el objeto dado en garantía es un bien mueble y es inherente por naturaleza, ¿no? Es un bien mueble itinerante. Entonces, el espacio físico o geográfico donde se encuentre el buque al momento de la ejecución es absolutamente relevante, y hace que además tenerse en cuenta en el contexto de la ejecución otros instrumentos, como puede ser el embargo preventivo del buque que acompañe a esa ejecución para, digamos, embargar el buque allá donde se encuentre. Por lo tanto, la ejecución no es un procedimiento sencillo, es algo que hay que analizar caso a caso, pero sí que hay dos cuestiones relacionadas con la ejecución que a mí me parecen interesantes, eh, que tienen que ver con qué mecanismos habilitan a un acreedor hipotecario para hacer valer su derecho, ¿no? Para ejecutar la garantía, y por otro lado, cuándo puede esa garantía ejecutarse, ¿no? Entonces, respecto a la primero, dentro de los distintos mecanismos o cauces que existen para que un acreedor ejecute la garantía, voy a centrarme en dos, porque sobre estos dos hubo un debate hace algún año, un debate interesante en el que básicamente venía a discutirse sobre si una hipoteca naval podría ejecutarse a través de la venta extrajudicial ante notario, es decir, la subasta notarial. Y el debate se suscitó porque algún registro, cuando se le presentaron hipotecas que contenían cláusulas de ejecución a través de estos mecanismos, denegó la inscripción de estas cláusulas, viniendo a decir algo así como en la Ley de Navegación Marítima, el artículo 141, el único cauce de ejecución que contempla es el de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, la ejecución judicial a través del procedimiento específico previsto para los bienes hipotecados.
Entonces, siendo esa la única remisión que había en la ley de acción marítima, algún registrador pues se planteó la duda. Oye, una cláusula en este contrato de hipoteca que contempla mecanismos de ejecución distintos a los que expresamente contempla la ley, ¿es inscribible o no? Entonces, la discusión se elevó a... vamos, estas posiciones del registro se elevaron a la Dirección General de los Registros Editoriados, que así se llamaba entonces, y la Dirección General lo que vino a confirmar es la ausencia de un monopolio judicial para la ejecución de hipotecas navales, es decir, no es la ejecución judicial el único cauce hábil para la ejecución, y confirmó al mismo tiempo la perfecta admisibilidad y validez de la subasta notarial como mecanismo para la ejecución. Y respecto al otro tema que me parecía interesante, que tiene que ver con en qué supuestos puede un acreedor hipotecario ejecutar su garantía. De nuevo, la Ley de Navegación Marítima, pues en el artículo 140 contempla un listado, ¿no? En el que encontramos, por ejemplo, el vencimiento del plazo para la deducción del principal o los intereses, el cumplimiento de alguna condición resolutoria de la obligación o cualquier otro supuesto de ejecución que se hubiera pactado por las partes. Sí que hay un concreto supuesto de ejecución, que es el contemplado en el apartado B de ese artículo 140, en el que se dice expresamente como supuesto de ejecución la declaración del concurso del deudor. Y a mí esto me parece interesante, sobre todo interesante en el sentido de cómo ha de interpretarse dicho artículo con la normativa concursal y en concreto con los artículos 145 y siguientes del texto refundido de la ley concursal, en los que la regla parece ser más bien la contraria, ¿no? La declaración del concurso con carácter general lo que hace es suspender la ejecución de garantías sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial durante un plazo de un año. Por eso digo que me parece interesante ver cómo han de interpretarse ambos artículos y hasta donde yo sé no hay ninguna resolución que se haya pronunciado sobre esto. O es más, cómo ha de interpretarse todo lo anterior con el artículo 241 del texto refundido de la ley concursal, que contempla una separación de la masa del concurso los bienes sobre los que exista algún crédito privilegiado sobre buques, por ejemplo. Entonces, ¿está pensando el 241 en la hipoteca naval? ¿Cómo juega ese artículo con el 140 de la Ley de Navegación Marítima? Son apuntes que a mí me parecen interesantes, sobre los que no hay, o mejor dicho, sobre los que hay posiciones enfrentadas. Y como este es un podcast, Juan Pablo, para estudiantes, ahí lo dejo porque sin duda hay un tema de estudio interesante. Sí, la verdad es que esto que planteas es muy interesante y yo, vamos, pues de aquí a toda la gente que nos escucha, que ya también te confirmo que no son solo estudiantes, sino también conozco abogados y profesores, bueno, pues ahí podemos dejar estas consideraciones que nos planteas para un posterior debate. Por mi parte, agradecerte el que te hayas pasado por aquí. Pues muchas gracias a ti, Juan Pablo. Pues nada, un placer. Concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo.